Soy el profesor ingeniero Vicente Tomás Sosa Ortega del Instituto Técnico Superior de Electricidad ITC. Conmigo van a tener la materia Electrotecnia 2. Esta materia es una materia bastante práctica. Debemos de tener bien presente los conceptos teóricos y la parte práctica ya vamos a hacer tranquilamente. La teoría tenemos que tener presente siempre porque o si no, al conectar un motor o un transformador, vamos a quemar. Bueno, la electrotecnia es la ciencia que aplica la electricidad y los campos magnéticos en la parte industrial. Ustedes ya vieron los circuitos de corriente alterna monofásicos. Estos circuitos utilizan solamente dos conductores, una fase y un neutro. Puede también tener el tercer conductor, que es el conductor de protección que va conectado a la malla de tierra. En los sistemas trifásicos ya se utilizan tres o cuatro conductores, dependiendo del tipo de conexión que se utilice. En la práctica no existen generadores monofásicos que puedan generar grandes cantidades de potencia. Para los generadores monofásicos generalmente se limita esa potencia. 3 kVA, 4 kVA, hasta esos valores. ¿Por qué eso? Porque a partir de potencias mayores el generador monofásico ya va a ser demasiado caro y ya no es más rentable. Las centrales eléctricas se valen de los alternadores trifásicos. ¿Por qué? Porque las centrales eléctricas generan mucha cantidad de potencia, Itaipú, Yacyretá, etcétera, ¿verdad? Que tienen que generar mucha potencia para distribuir a todo un país. Las líneas monofásicas se sacan de las líneas trifásicas. Especialmente eso sucede en la parte de baja tensión. La parte de instalaciones trifásicas en baja tensión está compuesto por tres líneas monofásicas de baja tensión. Y eso tenemos acá en la figura. El conductor neutro está marcado por línea de punto y línea llena las tres fases R, S y P. Una corriente alterna trifásica nos da dos valores de tensión en módulo, 380 y 220. El valor de 380 voltios es entre los conductores de fase, RS, ST y RT. Ustedes ya saben que tiene un valor de 380 voltios. Y hay un valor de 220 entre un conductor de fase y el conductor neutro. La tensión entre la fase y el neutro se llama tensión de fase y la tensión entre dos conductores de fase se llama tensión de línea. Acá, por ejemplo, tenemos un motor trifásico que está conectado directamente a las tres fases. Puede tener un cuarto conductor que va a ir a la carcasa del motor y ese conectado a la malla de tierra. O sea que en la parte industrial, para las grandes cargas, tenemos la parte trifásica. Y para cargas pequeñas y cargas de iluminación, tenemos el 220 volts, la menor tensión, como indica acá. ¿Ven? Lámparas, y esto puede ser un receptor de TV, etcétera, pero que es monofásico. Se puede comprobar, como les dije anteriormente, que en un sistema trifásico se tiene dos tensiones. Por eso es que se hace siempre una instalación trifásica en las pequeñas, medianas y grandes industrias. Como dije anteriormente, la parte de 380 volts para las cargas grandes, motores y el resto para la parte de iluminación, aire,
computadora, etcétera. Y se comprueba esto. Si tomamos un voltímetro y medimos la tensión entre una fase cualquiera y el conductor neutro, nos va a dar un valor de 220 voltios. Es el valor nominal que entrega la ANDE. 220 volts más o menos 10% que ya saben ustedes. Luego, si tomamos dos conductores de fase y conectamos nuestro voltímetro, ahí vamos a tener 380 voltios, la mayor tensión. En el sistema trifásico tenemos dos tensiones, una de 220 y otra de 380 volts. La relación que existe entre las tensiones de línea y la tensión de fase es siempre raíz de 3. Lo vamos a demostrar más adelante. Esto se cumple siempre en una conexión trifásica. Cuando tenemos cuatro conductores, tres de línea y uno de neutro, se cumple que la tensión de línea dividido la tensión de fase me da raíz de 3. Bueno, como dijimos anteriormente, en una línea trifásica tenemos dos valores de tensiones, una mayor y otra menor. Y eso resulta muy conveniente porque la tensión más elevada vamos a utilizar en el sistema industrial y la tensión más baja, por seguridad, vamos a utilizar en los electrodomésticos que tenemos comúnmente en nuestra casa, que también se usan, por supuesto, en la industria, las lámparas, por ejemplo. Aparte de esas dos ventajas que cité, se tienen otras ventajas. ¿Cuáles son esas? Tanto los alternadores, transformadores, motores de corriente alterna trifásica poseen un mayor rendimiento que el monofásico. Entonces, mayor rendimiento tienen las máquinas trifásicas que el monofásico, porque mantienen constante la potencia. Esto se nota en los motores de inducción que se utilizan en el sector industrial. Este motor posee características mucho mejores que los motores monofásicos. Por ejemplo, el par de arranque o la potencia de arranque del motor trifásico es más fuerte. Luego tiene más rendimiento y un factor de potencia más elevado. Esta ventaja tiene el motor trifásico sobre el monofásico. Además, otra gran ventaja es que transportar la energía eléctrica en sistemas trifásicos es mucho más barata que transportar en un sistema monofásico. ¿Por qué esto? Porque se reduce prácticamente en un tercio la sección de los conductores y al ser más pequeña la sección de los conductores, todas las estructuras son de menor porte. Ya tenemos el alternador trifásico. Ustedes ya saben que el alternador o generador trifásico está compuesto por tres partes principales: el inducido, el inductor y una máquina que hace girar el inductor. El inductor puede ser un imán o un electroimán. Acá tenemos un imán. Y el inducido está fijo en el estator. Como que es trifásico, se tiene tres bobinas iguales. Y estas tres bobinas, sus ejes, están desfasadas 120 grados mecánicos acá. Entre los ejes se tiene. De esta manera hace el bobinador. Luego, ¿qué pasa? Gira el motor y hace girar el rotor donde está el imán. Al girar el imán, su campo magnético, que es variable, corta las bobinas del inducido. Entonces se induce tres tensiones en cada una de estas bobinas. Acá una tensión, acá otra y acá otra. Y las tres tensiones están desfasadas
también 120 grados eléctricos. 120 grados eléctricos. Dado que se tiene tres bobinas independientes, entonces cada una de ellas tiene la misma tensión inducida. ¿Por qué? Porque son iguales. Y en cada una se tiene un desfasaje de 120 grados con respecto a la otra. Eso podemos notar en este gráfico. VR, VS y VT. Hay 120 grados eléctricos. Y en forma senoidal se dibuja de esta forma. VR acá se genera en el origen de coordenada. VS se genera 120 grados después y VT 240 grados después con respecto a VR y 120 grados después con respecto a VS. En la figura 2 del alternador hemos denominado a los principios de la fase de cada una de las bobinas con la letra U, W y a los finales X y Z. Entonces, en principio, si uno piensa generar corriente trifásica, se necesitaría 6 conductores, pero no es así, solamente con 3 o 4 conductores ya podemos tener. ¿Cómo eso? Conectando de forma adecuada las 3 bobinas del generador. Entonces se tienen dos conexiones fundamentales. La conexión en estrella y la conexión en triángulo. Vamos a ver ahora las conexiones trifásicas de los generadores. Dijimos que el generador tiene 3 bobinas y cada bobina tiene un inicio y un fin. Cuando yo quiero tener una conexión en estrella, que es la que está acá en la figura, ¿cómo se hace? Se unen entre sí todos los principios de las bobinas X, Y y Z y se conectan en un punto y de ahí se saca un conductor y a ese conductor se le llama neutro. Y ese neutro debe ser conectado a tierra. Y luego los otros finales de las bobinas, U va a ser la fase R, V la fase S y W la fase T. Entonces es muy fácil de hacer la conexión en estrella. Unimos todos los principios y los finales se llevan a la fase. El centro de la estrella, de ahí sacamos el conductor neutro y llevamos a tierra. Entonces, en la conexión en estrella, ¿cuántos valores de tensiones vamos a tener? Dos valores, la tensión de fase de 220 y la tensión de línea de 380. Acá tenemos tensión de línea y acá tenemos tensión de fase. Ahora bien, para la conexión en triángulo hacemos de la siguiente manera. Unimos los inicios y los fines de las bobinas. Uno con la bobina, con el extremo Z de la bobina y de ahí saco un cable y llevo a la fase R. X llevo al punto B de la bobina y saco otro cable y ese va a ser la fase S. Luego, otro extremo de la otra bobina, W, uno con el extremo Y de la otra bobina y saco la fase T. Como verán acá, esta conexión trifásica solamente tiene 3 cables, no es como la anterior que tenemos 4. Hay una diferencia. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que acá solamente tenemos la tensión de línea como valor. En nuestro caso va a ser 380. Solamente se tiene una tensión en la conexión triángulo. Y en la conexión estrella tenemos dos valores de tensión. Por eso la conexión más usada en los generadores y transformadores es la conexión en estrella.
Entonces acá nos dice la conexión del alternador en estrella. Esta es la más utilizada en los alternadores o generadores. ¿Por qué? Porque permite el uso del conductor neutro. Y al tener el neutro ya tenemos dos valores de tensiones. Esa es la gran ventaja que tenemos en la conexión en estrella. Acá, por ejemplo, tenemos una conexión en estrella donde la tensión de línea es la tensión entre dos conductores de fase y la tensión de fase es la tensión entre una fase y el neutro. Acá está una fase y el neutro. Lo que está en línea de punto, es el conductor neutro. Entonces, acá tenemos dos valores de tensiones, la conexión en estrella, que es la más utilizada. Y para trabajar con los valores de tensiones debemos de trabajar en forma vectorial, porque nosotros habíamos dicho en electrotecnia 1, ¿verdad? Que al trabajar con corriente alterna ya aparece un desfasaje entre la tensión y la corriente, por eso debemos de trabajar en forma vectorial. Debemos de tener los conceptos de números complejos. Acá vamos a determinar la relación que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea. La tensión de fase y la tensión de línea, como vemos acá en la figura, forma un triángulo en que dos de sus lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos opuestos a esos dos lados iguales son de 30 grados. Luego, por trigonometría sabemos que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente b de línea dividido 2 sobre la hipotenusa, porque este triángulo, que es la mitad del triángulo grande, el triángulo chico, es un triángulo rectángulo. Y coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Llevamos en la ecuación y obtenemos que b de línea sobre b de fase es igual a raíz de 3. Esto se cumple siempre en todas las conexiones trifásicas, la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase. Vamos a ver acá dos ejercicios fáciles. En Brasil, por ejemplo, la tensión de línea es de 220 voltios. Entonces, la tensión de fase va a ser B de línea dividido raíz de 3 y me da 127. Acá en Paraguay la tensión de línea es de 380. Entonces la tensión de fase va a ser 380 dividido raíz de 3 y nos da 220 voltios. Los receptores en un sistema trifásico se pueden conectar a su vez en estrella o en triángulo. Por ejemplo, un motor, dependiendo de la tensión de trabajo de su bobina, se va a conectar en estrella o en triángulo. El motor, por supuesto, está compuesto por tres bobinas iguales. Entonces, para poder conectar, nosotros tenemos que leer la placa. Después vamos a ver un ejercicio ahí al final. Entonces, generalmente las cargas trifásicas son equilibradas. Un motor tiene tres bobinas, las tres bobinas son iguales. Un transformador trifásico tiene en el lado de mayor tensión tres bobinas y las tres bobinas son iguales. En el lado de menor tensión también tiene tres bobinas y las tres bobinas son iguales. Entonces, todas las cargas trifásicas industriales son iguales. Equilibradas trifásicas son iguales. Las tres corrientes
de las líneas van a ser iguales. Yo puedo conectar en una línea cargas monofásicas y ahí el sistema puede ser equilibrado o desequilibrado. Ya depende de cómo sean las cargas, de cuán diferentes estén en sus valores de potencia. Acá, por ejemplo, vamos a ver la placa de un transformador. Y vemos acá que nos dice cómo se hace la ligación de la tensión superior. Ven acá en la placa dice tensión superior, acá dice LIG, LIG, ligación, y se conecta en triángulo, dice. La tensión superior, 23.000 voltios, 22.900. La tensión inferior, ¿cómo están ligados los bobinados? Tres bobinados tiene que tener porque es trifásico. Está en estrella, ¿ven? En estrella con 4 cables. Este ya es un ejemplo de la conexión. Entonces, el que hace el transformador conoce de electrotecnia y conecta la mayor tensión, las bobinas de mayor tensión en triángulo y las de menor tensión en estrella. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos un motor, la placa de un motor. Y en el motor me dice que él trabaja a 220/380 volts. Entonces yo tengo que examinar la placa. Y miro acá, dice 220 volt triángulo. Quiere decir que si mi línea es de 220 volt trifásica, yo debo conectar en triángulo, porque acá en la placa me dan valores de línea. O si mi línea tiene 380 volt, yo tengo que conectar el motor en estrella. ¿Ven? La placa ya me dice todo cómo conectar. Nosotros los técnicos ya tenemos que recordar nomás ya el circuito, no hace falta ni recordar. Acá ya me dice cuáles de los extremos tengo que conectar entre sí en estrella y acá me dice cuáles de los extremos tengo que conectar para obtener la conexión triángulo. ¿Ven? Este es cómo vamos a conectar. Vamos a conectar en estrella porque la tensión de la ANDE, la tensión de línea vale 380 volts. ¿Y qué me dice la placa? Cortocircuitar W2 con U2 y con V2. Y uso 1, V1 y W1 llevar a la línea 1, línea 2 y línea 3. Así de fácil es la conexión.